Bueno, hoy les traigo un video, una vez más súper importante, sobre todo para garantizar la salud y el bienestar de nuestros niños. Hoy les voy a hablar sobre el plomo, en qué consiste el envenenamiento por plomo, dónde podemos encontrar el plomo, por qué se produce este envenenamiento en los niños y sobre todas las cosas, cómo podemos evitarlo. Así que para que no te pierdas nada de esto, quédate hasta el final del video. Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Giselle y esto es Experiencias de la Vida. Como te dije en la introducción, hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante y me refiero al envenenamiento por plomo, en este caso en los niños. Primeramente voy a empezar diciéndoles que el plomo es un metal tóxico que nuestro cuerpo no puede utilizar. Lamentablemente, debido a su uso indiscriminado y a los niveles de contaminación ambiental, en estos momentos es algo que causa daño en las personas y fundamentalmente en los niños. ¿Por qué los niños son los más vulnerables y los más sensibles a tener envenenamiento por plomo? Precisamente porque los niños en los primeros años de vida, en su manera de descubrir el mundo e interactuar con él, está el que se lleven los objetos a la boca, que estén en contacto, por ejemplo, con el piso, poniendo las manos a la hora de gatear. Cuando son pequeños se agarran de los lugares, se llevan los dedos a la boca, se ponen juguetes y objetos en su boca y por tanto esa es la vía por la que ellos llegan a tener envenenamiento por plomo. Ahora, ¿dónde encontramos el plomo? Bueno, primeramente el plomo se encuentra fundamentalmente en las pinturas de las casas antes del año 1978. Desde 1978 aquí en los Estados Unidos y en muchos países está prohibida el uso de pinturas que contienen plomo y esto se ha ido generalizando favorablemente en muchos países del mundo. Ahora, las casas muy antiguas o las casas construidas antes de 1978 o que tienen una pintura, una base en sus pinturas antes del 78 pueden contener plomo. Ahora, ¿cómo puede provocarse esto? Primeramente por el desmoronamiento de esa pintura con el tiempo, el desgaste y esas pequeñas láminas de pintura que comienzan a caerse, sueltan un polvillo que contiene plomo y eso se puede mezclar, por supuesto, a través del aire y caer encima de los objetos, encima de los muebles, encima de los juguetes de los niños, etc. También se puede encontrar plomo en las rozaduras de las superficies, como les decía, de las casas viejas, antiguas, por ejemplo en las puertas, ese roce de la puerta con el marco que llega hasta lijarse esa superficie, ese pequeño polvillo tan fino puede también contener plomo en los marcos de las ventanas, etc. En casas que, como les decía, tienen la base antigua porque son de antes del 78 y se va a volver a pintar, usualmente las personas como que lijan la pintura, etc. Y esa base puede contener plomo y ese polvillo, como les decía, puede esparcirse por el resto de la casa y estar en contacto donde el niño pone las manos y después se las lleva a la boca, en los juguetes, en los objetos, etc. ¿Dónde más podemos encontrar el plomo? El plomo también los podemos encontrar en algunos remedios caseros, sobre todo en los países de habla hispana. También lo podemos encontrar en algunos cosméticos. También lo podemos encontrar en vasijas de barro que se utilizan tanto para servir la comida, etc. También lo podemos encontrar en caramelos, en confituras, fundamentalmente provenientes de México. Se ha hecho estudio de varios de estos caramelos y tienen diferentes niveles de plomo en sus envolturas, a través de la pintura también que se utiliza para las envolturas, también en productos que vienen de la tierra, porque como les decía, este plomo se esparce en el aire y también cae en la tierra y que no están debidamente higienizados antes de llegar a la alimentación de las personas. También podemos encontrar el plomo en las tuberías, en las soldaduras y por tanto en el agua. Entonces, ¿cómo se contaminan los niños por plomo?
Se contaminan por plomo al morder, al chupar algunos juguetes, objetos que le ha caído ese polvo con plomo, al llevarse a la boca sus manos después de haberla puesto en alguna superficie que contiene plomo. También se contaminan al comer en esos objetos de cerámica fundamentalmente importados. Les digo, sé de muchas de este tipo de objetos que se utilizan en muchos países de Centroamérica y de otras partes de aquí del continente americano, que contienen esas pinturas. Al servir comida en esos objetos, también los niños pueden envenenarse por plomo. Otra de las maneras también es al respirar el aire y estar, por supuesto, contaminado con plomo. Te decía que si te quedas hasta el final del video te voy a dar algunos consejos para cómo podemos evitar esto. ¿Cómo saber si tu niño tiene envenenamiento por plomo? Bueno, es muy importante que los niños en los primeros años de vida tengan ese seguimiento habitual de visita al doctor. Es importante no solamente sus vacunas, etcétera, y su examen físico, sino también el examen de la sangre, donde se determinan algunos valores importantes para estudiar cómo va el desarrollo de los niños. Entre esas cosas que se tienen en cuenta cuando se va a hacer el examen de la sangre es el análisis del plomo en sangre. Entonces es la única manera que hay para determinar los niveles de plomo en la sangre. Por tanto, es muy importante que los papás acudan sistemáticamente al doctor. ¿Qué provoca el que mi niño tenga niveles altos de plomo en la sangre? Bueno, primeramente, una de las cosas que provoca es trae muchas consecuencias, dependencia por supuesto del nivel de plomo que tenga, pero bueno, puede traer consecuencias para el comportamiento, puede traer consecuencias para hacer un aprendizaje mucho más lento, puede traer consecuencias de que el desarrollo del niño no marche de manera favorable, es decir, no vaya de acuerdo a los niveles de desarrollo que debe tener, puede traer consecuencias para su lenguaje. Hay muchos niños que ya incluso tenían un lenguaje incorporado y hacen una pausa en el lenguaje precisamente porque tienen niveles de plomo en sangre. Puede también traer consecuencias para su capacidad auditiva, pueden traer también problemas cerebrales, problemas de comportamiento que llegan incluso hasta ser permanentes. Y como les decía, depende también del nivel de plomo que tenga en sangre. Depende también del nivel de plomo que tenga en sangre si requiere algún tratamiento médico para que logre expulsar esos niveles de plomo a través de la orina. Pero eso se lo va a decir, por supuesto, el profesional de la salud después de tener los resultados del análisis de sangre que le dan a tu niño. Otra de las cosas que puede provocar el tener plomo en sangre en los niños no solamente su comportamiento, sino también su concentración. Y como les decía, si se va habitualmente al doctor y estas cosas se descubren a tiempo, se puede trabajar muy rápido en ello, porque lo más importante de todo esto es que el envenenamiento por plomo en los niños es 100% evitable. Y este es el mensaje más importante con el que quiero que se queden en este video, porque es ahí donde los papás tienen que incidir e interactuar. Y ahora te voy a decir cómo podemos evitar que nuestros niños se envenenen con plomo. Bueno, como te decía al inicio, ya sabes en qué consiste, qué es el plomo, y ya sabes además cómo es que tu niño puede estar en contacto con el plomo. Entonces ahora te voy a decir cómo lo puedes evitar. Primeramente, no usar pinturas que estén prohibidas que contengan plomo, en este caso la pintura de la casa. Segundo paso, cuando vas a pintar tu casa, si vas a hacer algún tipo de lijar la casa, etcétera, debes cubrir todos los objetos de la casa, debes cubrirte incluso tú, porque también los adultos pueden tener envenenamiento por plomo. Pues debes cubrirte tu cara con una mascarilla, pero además después tiene que haber una limpieza de toda esa área. Otra de las cosas importantes es que mantengas la casa limpia, que la mantengas libre de polvo. Por ejemplo, en el borde de las ventanas, que estés limpiando los objetos constantemente, que los juguetes de los niños estén debidamente guardados y protegidos. Te voy a dejar por aquí un video, por aquí realmente, donde está dedicado a las áreas de juego de los niños y donde te doy algunos consejos de cómo guardar los juguetes de los niños. Además, los juguetes los debes lavar con frecuencia
Para eso también les recomiendo esas casas donde le ponen a los niños una cantidad inmensa de juguetes, que además voy a dedicar otro video a decirte por qué no es provechoso para su aprendizaje. Es importante que limites la cantidad de juguetes. ¿Para qué? Para que puedas tener una debida higienización de esos juguetes, lavarlos constantemente y estarlos limpiando. Además, lo que son las mamilas de los niños, los biberones, las teteras, tienes que tenerlas debidamente protegidas y también estarlas limpiando. Tienes que también limpiar las superficies de las mesas, de los objetos donde los niños se ponen sus manos, se sientan, se acuestan, etcétera, para que evites que tenga contacto con ese polvo con plomo. También se debe limpiar, por ejemplo, las alfombras, las casas que tienen alfombra, donde también el niño se sienta en el piso, pone sus manos, etcétera, y las cortinas, el forro de los muebles, etcétera. Recuerda que al ser partículas muy pequeñas también pueden circular en el aire y tu niño también la puede respirar, es decir, no solamente a través de lo que se pone en la boca y sus manos, sino también las partículas que caen en el aire. Una de las cosas que es importante que tengas en cuenta es si tu niño sale a jugar afuera en el parque y tiene contacto, por supuesto, con el polvo que hay en el parque, con tierra, etcétera, que sepas que le debes lavar las manos. Así que te le llevas algún tipo de merienda, algún tipo de refrigerio al parque, no le debes dar esto en sus manos sin que se haya lavado las manos debidamente. Igual que cuando está en casa, tienes que hacer una rutina desde que tu niño es pequeño de lavarse las manos antes de comer, lavarse las manos después de ir al baño, lavarse las manos después de haber estado un tiempo jugando en el piso, etc. Siempre tener esa rutina para que tu niño ya lo incorpore a su modo de vida y no sea algo difícil para él. Y recuerda, no es lo mismo tener contacto con, por ejemplo, jugar con la tierra y estar afuera, que tu niño lo necesita, no significa que no tengas que tener en cuenta muchas medidas de higiene para evitar que tu niño tenga algún tipo de situación de salud debido a una mala higiene de llevarse sus manos a la boca o de comer alimentos con las manos sucias. Entonces eso es algo muy importante que también debes tener en cuenta. Y otra manera también de evitar este envenenamiento por plomo es que tú tengas en cuenta que tu niño en los primeros años de vida debe tener al menos de 4 a 6 comidas de porciones pequeñas durante el día. Un niño con un estómago vacío es mucho más fácil que se envenene con plomo. Por tanto, es sumamente vital que tengas esa alimentación, esa rutina de alimentación que tu niño debe seguir en las 24 horas. Y además es sumamente mucho más importante que lo proveas con alimentos que también evitan o minimizan la capacidad de absorción por plomo. Por ejemplo, como alimentos que contengan hierro, que contengan calcio o que contengan vitamina C. Un niño con el estómago vacío es mucho más fácil de que tenga un envenenamiento por plomo que si está debidamente alimentado, y también con estos alimentos que lo pueden ayudar a prevenir el envenenamiento por plomo. Y por último, y no menos importante, recuerda que te dije que muchos caramelos de países como por ejemplo de México contienen plomo en sus envolturas, así que te invito a que busques, porque está hecho ese estudio, la gráfica donde aparecen nombrados incluso las imágenes de los caramelos que contienen plomo, para que evites proporcionárselos a tu niño. No le sirvas alimentos en vasijas de barro. En cuanto al plomo en el agua, hay muchas maneras de poder determinar si es que el agua de tu casa contiene plomo. Pero es importante que también conozcas que una de las cosas que debes hacer es utilizar filtros u otros métodos que existen para purificar esa agua y para precisamente limpiarla y que sea mucho más asequible a los humanos. En otro caso, el agua es importante dejarla correr cuando abres la pila, dejar correr el agua, y es muy importante también que sepas que en el agua caliente es más concentrado el plomo que en el agua fría. Entonces, después de todas estas cosas, es también vital decirte que si en tu país hay alguna manera de que tú pidas un análisis del plomo de tu casa, en el caso del agua, lo hagas. En el caso de los Estados Unidos sí lo puedes hacer de manera gratuita y puedes pedir
que vengan a analizar si es que el agua de tu casa contiene plomo. Espero que te haya resultado interesante el video. Espero que los últimos consejos de cómo evitarlos por favor te ayuden a evitar que tu niño sufra envenenamiento por plomo, y espero también que asistas sistemáticamente al doctor para tener un chequeo paulatino de tu niño, sobre todo en los primeros 6 años de vida. Ya sabes, como siempre, que si te ha gustado el video te voy a pedir que me regales tu like, que lo compartas en tus redes sociales para también llegar a muchas más personas, y por supuesto que me ayudes a crecer, y que me sigas en todas mis redes, para estar mucho más conectados. Y te espero para una próxima cita, y que sigas compartiendo conmigo experiencias de la vida. Chao.